Bueno, respecto a la pregunta que me hacían de el texto de Skinner y el texto de Harré, sí son evaluados esos textos de una manera diferente a la de, en todo caso, los textos de teóricos, porque todo el sentido de los casos históricos es que ustedes puedan trabajar los temas filosóficos más abstractos, ¿sí? Más abstractos que dictamos en teóricos, de una manera más, ¿no?, concreta, trabajando sobre casos históricos de pensadores y sobre todo científicos y científicas, de investigación psicológica, ¿sí? Como los dos casos que estamos mencionando, que como les decía, son casos totalmente fundamentales en la historia de la psicología, tanto Skinner como Freud. Me imagino que nadie negaría algo así, ¿sí? Entonces, ¿para qué están los casos históricos? Primero, para que ustedes se enteren también, sumado, ¿no?, a lo que puedan ver en sistemas, obviamente, aprendan más sobre historia de la psicología. Yo tengo una mirada, yo y muchos filósofos como yo, muchos epistemólogos como yo, una mirada respecto de la historia de la ciencia, que de alguna manera es como una contracara de la filosofía de la ciencia. La historia es como el material bruto sobre el cual nosotros, bruto en el buen sentido, ¿no?, como el insumo básico sobre el cual uno puede hacer filosofía, ¿no?, de la ciencia. Si no, uno empieza a hablar de una ciencia, la ciencia esa de los manuales, de la que hablábamos con Echeverría, que es una ciencia básicamente, digamos, ideal en el mal sentido, no real, no es la ciencia que se hace, no es la ciencia que se hace día a día, ¿no?, en los laboratorios y, ¿no?, en los centros de investigación. Entonces, vuelvo a decirlo, los textos de los casos históricos, ¿sí?, sirven para que ustedes puedan seguir trabajando, ¿sí?, las ideas más abstractas que volcamos en las clases teóricas, ¿sí? En ese sentido, sí son evaluados, pero, de nuevo, no se les va a preguntar qué dijo Skinner acá, o cuál es la diferencia entre el conductismo metodológico y el radical, porque no es la idea, digamos, porque no es esa. La idea es que ustedes puedan ver un caso, ¿no?, de un psicólogo que ha sido entendido como positivista, o más cercano, en todo caso, a el modelo de ciencia positivista, y por otro lado, Freud, entendido como un realista, ¿está bien? Y eso es todo, digamos, no hay mucho más que eso. Obviamente, el trabajo que hacen en cada una de las comisiones de teóricos no debe estar desvinculado de los temas disculpen, dije teóricos, las comisiones prácticas no debe estar desvinculado de lo que trabajemos en teóricos. Justamente la idea es bajar a tierra, ¿sí?, lo que trabajamos en los teóricos, de manera, de nuevo, más abstracta, más general, si quieren, y hilar un poco más fino, y justamente también con la posibilidad de que, siendo menos, ¿no?, tienen ese ida y vuelta que acá a mí me está costando por lo menos tener. A mí me encantaría saber qué le parecen los textos, cómo vienen, pero cuesta, siendo que somos tantos, ¿no es cierto? Y bueno, Jarmi, sí, bueno, en fin, vamos, sigamos. Es verdad, se nos va el tiempo siempre con estas cosas, pero bueno. Larguemos con la pregunta de Catalina y después arrancamos con... justo era ahí, ¿no? Ahí me voy a lo de Harry, si no, no puedo... Ahí está. Justo estábamos aquí. Catalina, te dejo la palabra. Este sería el punto, ¿verdad? Claro, sí, o sea, no me había quedado claro la distinción esta justo por esto. Gracias. Sí. Es sencilla en este sentido, digamos. Hay un criterio de definición de una clase, ¿no?, de lo que es una clase ontológico, que sería el segundo, el de la extensión, es decir, en una determinada clase, una determinada categoría, no sé, perros dálmatas, ¿no es cierto? ¿Cuántos perros dálmatas hay hoy en el mundo? Esa es la extensión, cada uno de ellos, ¿sí? ¿Entienden? Cada uno de ellos, o bueno, estudiantes de psicología de la cátedra A de problemas epistemológicos de la UNC, ¿sí? ¿Cuántos son ustedes? Catalina, vos serías una, ¿no?, que perteneces a la extensión, ¿sí?, de la clase estudiante de psicología, bla, 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 ¿sí? Esa es la extensión, es un criterio ontológico, es decir, cuáles son las entidades que efectivamente existentes en cada una de esas, en la clase que estemos definiendo, ¿sí? El caso de la intención es cuáles son los rasgos esenciales, fundamentales, definitorios de la clase. Ya lo estoy diciendo, que justamente
debo tener necesariamente para ser miembro de esa clase, para, ¿no?, figurar en la extensión de la clase. ¿Está bien? Bueno, nada, se pueden dar mucho ejemplo, pero se imaginarán que si ustedes no están ni siquiera inscritos o no terminaron el secundario, no están inscritos a la carrera, no pertenecen a en la categoría de estudiante del primer año de PISTE A. ¿Está bien? Bien, gracias, profe. Bien. Y ahora sí, como decía la compañera, le demos. Yo ya, Ana, no estoy viendo yo estoy acá con mi presentación, voy a adelantarla y a ver si puedo. Si yo así pongo presentación, se ve un poco mejor, ¿verdad? ¿O no? Debería ir. Sí, ahí se ve un poquito más grande. Listo, puse presentación y perfecto. Bueno, habíamos quedado con mi radicalmente... ¿Cómo? Disculpe, ¿lo podrías decir de qué texto vamos a hablar? Acabo de ingresar. Sí, estamos trabajando... No hay problema. Estamos trabajando sobre Jarré todavía. No lo podemos desprender de Jarré. Habíamos quedado en modelo, estaba diciendo, el capítulo 3 de Jarré, ¿no es cierto? Estábamos trabajando el tema modelos, estaba hablando de mi muy binario ejemplo de los baños, ¿cierto? De eso que me enredé por allá. Básicamente la idea de que un modelo representa, ¿no?, por similitud, ¿no?, por algún tipo de parecido estructural con aquello que se supone que está representando. Y habíamos quedado también aquí, ¿sí?, la distinción básica entre lo que es un modelo propiamente dicho, lo cual es la fuente del modelo, aquello fenómeno, entidad, a partir de la cual yo elaboro mi modelo, ¿sí?, que puede o no coincidir con el objeto del modelo, que es efectivamente el fenómeno o aquello que yo quiero representar en mi modelo. Ya vamos a ver ejemplos. Perfecto, gracias, profe. De nada, ya vamos a ver ejemplos de esto, digo. Y habíamos quedado acá, ¿sí? Ya les había adelantado que hay dos grandes tipos de modelos, ¿sí? Los modelos analíticos o descriptivos por un lado y los modelos explicativos por el otro. Y cada uno de ellos tiene, entre otras, ¿no es cierto?, pero fundamentalmente una función que los define, que son, por un lado, para los modelos analíticos, la función es la de idealización, ¿sí?, y para el caso de los modelos explicativos es la de representación. Hay una diferencia crucial acá. La idea de los modelos explicativos es poder representar algo, ¿sí?, poder figurarnos cómo sería algo que, de nuevo, dentro de la mirada realista de Jarré, yo no puedo y quizás no podría nunca observar, ¿sí? O sea, no puedo observar ni de hecho, por las limitaciones técnicas del momento, o en principio, una cuestión de principio, lo que decíamos, ¿no?, el superyo, o qué sé yo, bueno, la noción de inconsciente misma freudiana, es muy difícil que uno pueda elaborar un instrumento de neuroimagen como para ver algo así. Eso, ¿cómo lo representamos? Bueno, con los modelos explicativos. Por eso es la función principal es la representar un estado de cosas que está más allá de nuestras posibilidades de observación, ¿sí? Y para el caso de los modelos analíticos, la función principal es la idealización, es decir, presentar algo que yo que quiero estudiar, que quiero explorar, ¿sí?, de una manera idealizada, que significa simplificada, ¿sí? Idealizada uno puede tomarlo en varios sentidos, pero la idea acá es simplificada. ¿Y por qué? Porque básicamente muchas veces tenemos fenómenos que son observables, que yo puedo observarlo, ¿no es cierto?, no hay ningún problema con eso, pero son muy complejos. Son estructuras o sistemas, ¿sí?, fenómenos en general, que son muy complejas. Entonces yo lo que hago, incluso muchas veces también, no solamente a los fines de la investigación, sino también a los fines de la educación, ¿sí?, estos los modelos analíticos que ya vamos a ver, son los típicos que han ustedes visto en su clase de secundaria, ¿sí? Ya vamos a eso, pero un mapa de cualquier país, de cualquier zona de un país, es un modelo analítico. Y ustedes claramente han visto de ellos, por ejemplo, en la secundaria, ¿cierto? Ya vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, no se preocupen. En la construcción, en la elaboración de los modelos, hay dos procesos que uno puede considerar, que van un poco en la línea de esto de yo entiendo lo que es un modelo si lo entiendo como un recurso,
¿me entienden? Eso es muy importante que lo entiendan. Es una herramienta, es un instrumento que me permite a mí, ¿sí?, trabajar mejor, ¿sí? Sería parte de lo que, para Echeverría, el contexto de innovación, ¿no? No solamente como un descubrimiento, una invención, ¿sí?, Internet, sino también mejores recursos para poder investigar, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo eso que habíamos hecho? Bueno, esto, la elaboración de los modelos es justamente un recurso, una herramienta que me permite a mí estudiar un determinado fenómeno, ¿sí? Entonces, todo esto para decir que yo necesito una herramienta que justamente sea funcional, que yo la pueda usar, que sea fácil de usar. En ese sentido, si yo quiero representar algo y la representación es más compleja, ¿sí?, más difícil, digamos, de escrutar, de mirar, de estudiar, que el fenómeno mismo, bueno, no me sirve. Entonces, los modelos generalmente son representaciones simplificadas, idealizadas, ¿sí?, de aquello que yo quiero representar. Entonces, acá generalmente hay dos procesos que uno se pueden distinguir: el proceso de abstracción, ¿sí?, que básicamente es dejar de lado algunas características, o sea, no representarlas en mi modelo, ¿sí?, y por otro lado, la idealización, que es aquellas características con las que sí me quedo, ¿sí?, para mi modelo, la simplifico, la hago más sencilla. Pienses en el ejemplo más fácil, me parece, es un corte sagital del cerebro, ¿sí?, donde yo dejo de lado ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, la sangre o el cuero cabelludo, ¿viste? No me interesa eso, lo saco, ¿sí? Y algunas me las quedo, por ejemplo, las circunvoluciones, ¿no?, del cerebro, de la corteza, pero la hago más sencilla, le hago una línea, trazo una línea nada más. Esa es la idealización de aquello que me sirve nada más, ¿sí? Eso es básicamente la idea de los dos procesos por los cuales yo elaboro estas herramientas, estos recursos que son los modelos que, como les digo, para Harré no hay manera de exagerar su importancia. Son realmente muy importantes los modelos, tanto en la fase descriptiva como en la fase explicativa de la ciencia. Bueno, ya que estamos, me interrumpen, ¿no es cierto? Yo sigo, no estoy viendo el chat, sigo. Ya que estamos, pasemos entonces a los modelos analíticos y descriptivos. Obviamente que yo, como siempre, esto es filosofía analítica, es decir, estamos, ¿no?, distinguiendo blanco, negro. En general, en el día a día de la ciencia, yo puedo usar un modelo analítico a los fines explicativos, ¿sí? De nuevo, son herramientas, si me sirve, las uso, ¿sí? Pero bueno, uno puede distinguirlo como los modelos descriptivos, como característicamente usados para la descripción, para la fase descriptiva, clasificatoria de la ciencia, del desarrollo de una disciplina científica. Y bueno, acá tienen algunos ejemplos. Básicamente, lo que yo hago en un modelo analítico, lo que les decía un poco antes, represento el fenómeno que yo quiero representar de una manera más fácil, ¿no?, más accesible, simplificada en el buen sentido, ¿no?, en el sentido como, mire, puedo ver patrones, ¿sí?, donde, por ejemplo, en el cerebro puedo ver que hay diferentes áreas que quizás puedan conectarse, y al verlo de esa manera, ¿no?, de tener como, por ejemplo, colores llamativos para lo que es la corteza occipital y no la temporal, yo puedo, de nuevo, estudiarlo mejor al cerebro, ¿sí? Esos son algunos ejemplos de modelos analíticos. Como les digo, ustedes han visto muchos de ellos, muy probablemente, en la secundaria. Un planetario, por ejemplo, te vas a un planetario y lo que vas a ver es una representación de posiblemente el sistema solar, de nuevo, muy simplificada, ¿no? Volviendo a la abstracción, ¿no? Quitar, digamos, algunas de los rasgos. Acá no se ven meteoritos, no se ven... ¿Estamos? No se ven otros objetos celestes que no sean los planetas del sistema solar. Y eso nos sirve. Eso es un recurso muy útil, no solo para estudiar, ¿no?, científicamente algo, sino también para enseñar ciencia, que como también vimos con Echeverría, es un contexto muy importante de la actividad científica, ¿sí? Bueno, ya les he dicho lo que yo opino sobre la enseñanza y sobre todo de la divulgación de la ciencia psicológica, ¿no? Creo que tenemos mucho trabajo por delante allí. Pero bueno, otros casos, modelo anatómico del cerebro, sí, el caso que yo les mencionaba, sí, decime. ¿A qué se refiere con bajo fines heurísticos?
Muy buena pregunta. Es parecido a práctico. Una heurística, de hecho, una palabra que es muy bueno que la manejen y va a volver, ¿sí? Una y otra vez. Una heurística, básicamente, es una regla que me acerca, ¿sí? Me pone en una mejor posición para resolver un determinado problema, ¿sí? Es decir, es algo que me sirve, ¿me entienden? Yo puedo tener un modelo heurístico, que ya vamos a trabajar en el modelo explicativo, hay un subtipo que se llama heurístico, que básicamente me sirve, en el sentido, estoy pudiendo generar conocimiento a través de esos modelos, pero yo no me comprometo con que lo que el modelo dice, que son las cosas, sea efectivamente así. Un ejemplo de una heurística, un clásico ejemplo de una heurística, es un término que surge más del campo de la matemática, ¿no? Es una regla en el ajedrez. No sé si quien juega al ajedrez, seguramente hay quienes jueguen al ajedrez. A mí me encantaría, pero no tengo el tiempo. Es ganar el medio, ¿sí? Ganar el medio, ganar el centro del tablero. Esa es una regla que vos decís, entonces, siguiendo esa regla yo gano sí o sí, le gano a Kasparov, le gano... no, básicamente no. Me ponen una buena, me dan una mayor probabilidad de que efectivamente gane el partido. ¿Entienden? Esa es una heurística, ¿sí? Entonces, en este caso, es medio como lo que le estaba tratando de decir antes. Es algo que yo uso, me sirve, a pesar que no me crea que las cosas son efectivamente así, ¿me entienden? O sea, el cerebro no se ve así. Pero, de nuevo, es un muy buen recurso, bajo fines heurísticos, me pone en una mejor posición para X objetivo cognitivo, ¿no? Epistémico, que yo tenga. Así que muy buena pregunta. Pero es una palabra me parece muy linda, muy interesante la historia de las heurísticas en matemática y en otros casos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, el último que tienen acá, el último ejemplo, son los estratos geológicos, muy fácil, ¿no? Para yo hacer cada uno de estos modelos, he tenido que observar esto mismo. He tenido que observar cómo se dan no sé, nos vamos a Purmamarca, ¿no es cierto? Y vemos los diferentes estratos, los diferentes colores, ¿no? Y un geólogo nos dirá, bueno, es porque tienen determinada composición material, ¿no es cierto? Con el cerebro lo mismo, para hacer un modelo sagital, del cerebro como el que estamos viendo, ¿qué es lo que tuvimos que observar? Cerebros, básicamente, cerebros cerebros reales, ¿no? De cadáveres, como los que estudian en la Facultad de Medicina. ¿Qué estoy diciendo? Que en el caso de los modelos analíticos y descriptivos, lo mismo, como pueden leer ahí, fuente y objeto coinciden, ¿sí? Coinciden, son la misma. O sea, aquello que yo quiero representar, ¿sí? Y el fenómeno que yo uso, o el fenómeno, la entidad, ¿no? La cosa que yo uso para hacer mi modelo, para desarrollar mi modelo, fuente y objeto del modelo, son la misma cosa, ¿sí? Un cerebro biológico, un humano en este caso, bueno, sistema solar o el que quieran. Hay algunos casos, hay unos pocos casos, ¿sí? Por eso ahí digo bien ahí, en general fuente y objeto coinciden. Hay algunos casos en los que no se da esta coincidencia. Un caso muy hermoso para mí, que me gustaría estudiar más, es el de Erving Goffman y la microsociología, ¿no? El modelo dramatúrgico, básicamente de la socialización o del modo en que nos vinculamos entre pares, ¿sí? ¿Qué dice el modelo este? ¿Qué es lo que plantea muy rápidamente? Que básicamente en situaciones sociales nosotros desempeñamos un papel en ciertos contextos, en ciertos escenarios, ¿sí? Con ciertas vestimentas, cierto vestuario, ¿no es cierto? Entonces, está usando terminología y todo un contexto dramatúrgico, teatral, ¿no es cierto?, de una obra de teatro, para describir las interacciones humanas. Efectivamente, yo lo que estoy haciendo es una representación teatral, en un punto, ¿no es cierto? O sea, yo estoy actuando. Y ustedes también en un punto están actuando. En este sentido, en función de cada contexto en el que ustedes se muevan, van a adoptar determinados roles, papeles, ¿entienden? Viene muy bien, es muy útil, heurísticamente muy útil, esta imagen, esta idea de Goffman,
pensar en los vínculos humanos en términos de una obra de teatro, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Ustedes no se comportarían igual en una fiesta de cumple que en una cancha de fútbol, en una clase como esta o en un funeral, ¿sí? Tienen actitudes, de nuevo, vestimenta, adoptan roles diferentes en función de ese contexto. Goffman es, para mí, un autor maravilloso que he estudiado muy poco y me gustaría estudiar mucho más. Incluso pueden pensar la microsociología de Goffman, ¿no? Es canadiense, entiendo, es un aporte que hizo muy importante para la sociología, pero también se vincula mucho con, o sea, está como muy en contacto, me estoy yendo un poco, pero déjenme cerrar con esto, está en contacto muy estrecho con lo que es la psicología social, ¿sí? Por obvias razones, ¿sí? Microsociología y psicología social claramente se tocan y en muchos casos se solapan, ¿entienden? Uno puede pensarlo yendo a la psicología híbrida, o me voy, pero bueno, de Harré, a la idea de psicología híbrida de Harré, uno puede pensar, si quieren, algunas áreas de la neurociencia cognitiva, ¿no? Como la frontera que tiene la sociología hacia las ciencias naturales, y uno puede pensar, así como uno puede pensar eso, uno puede pensar en Goffman y la microsociología de Goffman, lo mismo, una frontera de la psicología que tiene hacia las ciencias sociales, ¿sí? ¿Entienden? Como un punto de contacto entre la psicología y la sociología. Bueno, cierro con eso. ¿Por qué es interesante? Porque les traigo el caso, que además está mencionado en el texto, pero digo, es muy elocuente este caso, porque es justamente un caso de modelo analítico en el que yo no pretendo dar una explicación de cómo hace la gente lo que hace o por qué hace lo que hace la gente, sino que es una manera de describir el modo en que nos conducimos, que llevamos nuestras vidas en sociedad, ¿sí? De nuevo, pero en este caso fuente y objeto no coinciden, ¿sí? Una cosa es una obra teatral y otra cosa es lo que nos pasa en el panadero o en esta clase, ¿entienden? Cómo hablamos, cómo interactuamos, no hablamos, es mucho más que eso, interactuamos con otras personas, ¿sí? ¿Está claro? Por eso es un ejemplo muy interesante, porque es un caso de modelo analítico en el que fuente y objeto no coinciden. Mi objetivo es estudiar los vínculos sociales, ¿no? Entre grupos humanos muy reducidos, muy chiquitos, ¿no? Por eso microsociología. Y otra cosa es una obra de teatro, ¿sí? Son cosas diferentes. ¿Está claro? Bien. Supongo que sí. No lo estoy viendo. Yo de nuevo estoy acá mirando la... Sí, quedó claro. Gracias a que alguien... si no, este monólogo, este soliloquio es realmente una obra shakespeariana un poco triste. Profe. Bueno, no, yo me acuerdo de las primeras clases en pandemia, ¿no? En virtuales, les pedía, por favor, ponga alguien que me muestre una cara, porque realmente me siento como acompañado y solo a la vez, es una cosa muy rara. Pero bueno, sigamos. Modelo explicativo, otro mundo, ¿sí? Estamos ahora entrando en, de nuevo, uno de los, según la mirada realista de Harré, de las... sí, un poco de agua. De las herramientas científicas más importantes, de nuevo, dentro de la mirada realista, ¿no? Porque justamente son los modelos que nos permiten postular, ¿sí? Estados de cosas, entidades, propiedades, procesos, en un estado inobservable, en una zona, ¿no? Un rincón de mundo, ¿no? Región 3, inobservable, ¿sí? Que puede ser incluso inobservable por una cuestión de principio. Todos los casos que tienen acá, diría que casi todos tienen que ver con esto, ¿no? En una cuestión de principio. Sobre todo el caso de la selección natural. Ahora igual vamos a eso, ¿no? ¿Qué son los modelos explicativos? Bueno, son modelos de objetos inobservados a partir de una fuente observada, obviamente. La fuente yo la tengo que tener, ¿no? Tengo que poder ver esa fuente para poder hacer mi modelo que representa un estado de cosas, ¿no? De nuevo, en región 3, cosas que yo posiblemente nunca vaya a poder observar,
¿sí? Todavía no sabemos, en algunos casos, si es una cuestión de principio o una cuestión de hecho, ¿no? Partículas subatómicas, por ejemplo. Bien, en este caso, de acuerdo con la mirada realista, obviamente fuente y objeto siempre van a, nunca van, al revés lo digo, nunca van a coincidir, ¿sí? Siempre la fuente es diferente del objeto. ¿Por qué? Porque si el objeto, si yo estoy postulando, estoy tratando de postular algo inobservable, ¿no? Que dé cuenta, que explique, ¿no? Los rasgos observables que yo quiero explicar, de nuevo, la biodiversidad. ¿Por qué hay tantos pájaros? ¿Por qué hay tantas especies de plantas? ¿Por qué eso? Es una pregunta totalmente pertinente, y para dar una explicación a eso estoy postulando un proceso que se dio por miles de millones de años y que justamente por eso es, por definición, inobservable. Yo no puedo ver a la selección natural o la evolución por selección natural operando, ¿sí? Puedo ver sus resultados en todo caso, ¿sí? Y puedo postular que eso existe, pero de nuevo, en ese caso no me queda otra que el fuente y el objeto sean divergentes, sean diferentes, ¿sí? Hay una... De la luz. Hay un micrófono ahí abierto. Ah, bueno. Vamos. Permite. Bueno, esto es... Voy a hacer una pausa, voy a tener que... No sé si Ana lo puede hacer, pero hay creo un recurso que es Ahí la silencia. silenciar a todos. Creo que hay algo así. Ahí está, gracias. No, porque no sabía si era una pregunta o... Bueno, en fin. El ejemplo del libro de las banquisas, ¿se acuerdan? La banquisa de hielo en el Ártico, en la Antártida, para postular, ¿no? El proceso de, bueno, la tectónica de placas, ¿no? De Wegener, para explicar cómo es que tenemos la configuración de los continentes que tenemos. Obviamente yo puedo observar a las banquisas, esos grandes masas, placas de hielo, que cómo se comportan, cómo se mueven, y esa es la inspiración, la fuente, ¿no? Para mi objeto, que es cómo es que tenemos, o sea, qué proceso tenemos que postular para dar cuenta de, por ejemplo, que la silueta del oeste africano sea bastante parecida a la del suramericano, ¿no? Bueno, nada, básicamente esta es la clave de la filosofía realista que está presentando Jarré. Son la herramienta a través de la cual yo, no simplemente porque se me ocurre, porque me lo soñé, sino yo uso estos recursos, de nuevo, las herramientas a través de las cuales yo, de una manera ordenada, con principios, ¿sí? Postulo mecanismos que dan cuenta de las propiedades, de nuevo, mecanismos inobservables que dan cuenta de las propiedades observables que en una primera instancia le llamaron la curiosidad científica, ¿no? Despertaron la curiosidad científica. Acá tienen muchos ejemplos. Uno puede tener, digamos, qué sé yo, otro tipo de ejemplos, pero estos son buenos ejemplos para que ustedes entiendan de qué va un modelo explicativo. Estamos hablando acá de ciencia de la nada, de la más, dentro de ciencias naturales, ¿no es cierto? Recuerden siempre el principio o sea, el presupuesto, ¿no? de Jarré, de por qué es la importancia de... Yo se lo mencioné, hay tres, por lo menos, grandes razones por las que es importante el estudio de la epistemología de las ciencias naturales, también para psicología, por más que la entendamos como una ciencia híbrida. Pero bueno, nada, de nuevo, estamos hablando de ejemplos de ciencia de lo más establecida, de lo más digamos, importante de la historia de la ciencia. El caso en biología, la biología actual es básicamente toda depende, no depende en el sentido de que si me sacás a la teoría de la evolución de Darwin se derrumba todo, ¿no? Se derrumba la microbiología, pero de alguna manera es la amalgama, ¿sí? Teórica de todas las áreas de la biología actual. El ejemplo del libro hace una referencia al comienzo del origen de las especies, que bueno, el libro más importante o más conocido en todo caso, el más disruptivo de Darwin, que es Darwin observando la reproducción artificial, la selección, disculpen, artificial, o reproducción selectiva. Uno dice,
yo quiero que mi vaca tenga esta característica, entonces fuimos haciendo vacas así, ¿no? De carga, qué sé yo, para leche o para carne, ¿no? Para el caso nuestro. El caso, no sé, en fin, no importa. No sé quién está comiendo carne todavía, pero se entiende lo que estoy diciendo. No sé, las razas de perros, por ejemplo, son casi todas, y usted sabe, los perros, entre mil comillas, ¿no es cierto?, no existen, o sea, son nuestros, son algo que tiene que ver con una coevolución lobo-humana, ¿sí?, que ha devenido en todas las razas de perros que tenemos hoy, ¿sí? O sea, son básicamente producto de la selección artificial, ¿sí?, que era un perro con determinadas características, ¿sí? Los perros, no sé, los perros de los antiguos romanos, creo que eran ya mastines, grandotes, y nada, imponentes, y bueno, un poco de defensa, o bueno, los pastores alemanes, o no sé, los perros de cartera, que no se me ofenda a nadie, por favor, pero nada, los perros chiquititos estos, que son más tipo juguete, por eso se les llaman caniche toy, los hicimos por alguna razón, ¿entienden? Digamos, hay características de esos perros que básicamente fueron deseables por alguien, y así lo fuimos haciendo, ¿no? Todo esto para decir que eso que observaba Darwin en las granjas, ¿no?, inglesas, es la fuente para la postulación de un proceso de miles de millones de años de selección natural, no dirigida, ciega, ¿sí? Bueno, nada, uno puede pensar en un caracol o una escalera, ¿no?, como inspiración para la doble hélice de la estructura del ADN, ¿sí? Y el átomo de Bohr es lo que tienen en el libro, ¿no es cierto? El caso de la diferencia obvia entre la fuente, que es el sistema solar, ¿no?, un núcleo duro, bueno, para la estructura del átomo, que tiene un núcleo duro, y alrededor del cual flotan, giran, por ejemplo, electrones, que en este caso el Sol representaría el núcleo, y los electrones los planetas que giran alrededor del Sol. Y luego también el último ejemplo, el de Franklin, tienen ahí la idea, ¿no?, de electricidad entendida, modelada, ¿cierto?, como flujo, como corriente. La misma idea de corriente eléctrica viene un poco de ahí. Obviamente, ¿cuál es la fuente? Bueno, un sistema hidráulico, como puede ser el de mi ejemplo, ¿se acuerdan de la explicación justamente nomológica, de cobertura legal? ¿Se acuerdan las cañerías de casa se rompieron? Bueno, es básicamente la fuente de el modo que se pudo llegar a esta concepción de la electricidad como un flujo, como una corriente. Eso es un... Profe, Sí. en el caso de las ciencias biológicas o las ciencias físicas es bastante entendible, pero ¿cómo sería un ejemplo en psicología? Sería, por ejemplo, cuando abordamos algo de ciencias sociales o algo cultural, donde podemos tomar un modelo de cultura, pero lo comparamos con otro que nada que ver, una cosa así sería. Sí, se puede. Lo más parecido es pensar en Goffman, ¿no? De lo que yo le decía antes, o, no sé, el modelo del peine de Freud, que en realidad ilustra más su teoría que otra cosa. Esos son por ejemplo, son ejemplos. Ahí hay que ver en qué medida uno entiende que en ciencias sociales hacemos, en qué medida este modelo de explicación, que es el de Harré, vale para el caso de las ciencias sociales. Porque acá lo que estamos buscando es mecanismos, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es que cualquier fenómeno psicológico que uno quiera considerar, son muy complejos, ya lo saben, los fenómenos psicológicos, pero para si uno piensa filosóficamente, ¿no?, como una explicación completa de un fenómeno psicológico, para Harré, y para mucha gente hoy en día, lo cual no le quiero decir que las cosas sean así, yo les quiero que consideren esto, ¿no?, que consideren esta posibilidad. Necesitamos poner pie, de alguna manera, en el cerebro, ¿sí? No quiere decir que para nada que ustedes, mucho menos ustedes como futuros psicólogos, psicólogas practicantes, ¿no?, que hagan ¿no?, en contexto de aplicación,
piensen por eso esto es viste, ¿no? Esto es la ciencia psicológica detrás, que uno luego puede aplicar, ¿sí? Para Claro, eso, pero mi pregunta concreta sería algún ejemplo en psicología, ¿cómo sería? No alcanzo a visualizar cómo sería un ejemplo de un modelo explicativo dentro de la ciencia o de la psicología. Eso es lo que no entiendo. Por eso, si me concedes que la explicación es así, como la está planteando Harré, y en ese sentido tenemos que postular mecanismos en el cerebro, ¿sí? Entonces un ejemplo sería básicamente postular redes neuronales que funcionan de una manera determinada. No sé, yo puedo modelar, creo que está en el libro también, un ejemplo como el hipocampo como una red de 3 capas, en la que hay una capa de entrada, una capa de salida, una capa intermedia. Bueno, eso es un ejemplo de modelo que podría ser entendido como explicativo para el caso de, qué sé yo, el miedo, por ejemplo, hipocampo, el miedo, no sé, algo así. Bien, bien. Es verdad que eso, si uno piensa en la psicología como grande, ¿no? A nivel como toda la psicología, en la que para mí, de hecho, bueno, no importa. Acabo de publicar un artículo que no les interesa para nada, en la que pondero la descripción en psicología, ¿sí? La descripción en psicología como algo mucho más complejo y mucho más relevante de lo que muchas veces se ha planteado, cuando lo único que estamos pensando es en la explicación como si fuese, ¿no?, el santo grial de la ciencia toda. Y esto también un poco una idea de valorar las actividades de la investigación psicológica más allá del cerebro. De nuevo, yo no estoy para nada, yo me he dedicado buena parte de mi vida a estudiar neurociencia cognitiva incluso, o sea que ahora me estoy acercando más a esta rama, también tratando de, o sea, estoy hablando de mi vida, esto no debería hacerlo. Está bien. Pero digo, a lo que iba es que la buena parte de lo que hacen los buenos investigadores, las buenas investigadoras en psicología, tiene que ver con la descripción, y eso está muy bien que así sea, porque es muy relevante el tener claridad sobre el objeto de estudio psicológico, ¿sí? Sobre cuáles son los fenómenos psicológicos en su descripción. Uno puede ir no sé, a ser un geólogo de nuevo y decir, bueno, este tal tipo de piedra, este tal otro, y verla y tocarla. En psicología no es así. En psicología la descripción es sobre objetos que no son observables, ¿sí? Son fenómenos psicológicos, son procesos psicológicos. Entonces, la descripción de esos procesos, la descripción de sus estándares, las desviaciones de esos estándares, ¿no? Los trastornos mentales, básicamente. La descripción de efectos de esas capacidades, ¿no? Uno puede tener X capacidad, pero también puede tener efectos típicos, ¿sí? Como, no sé, en determinado momento del desarrollo del niño pasa esto con su lenguaje, hace estos determinados errores, bueno, esto es más lingüística, pero digo, todo eso es muy rico, muy complejo, y nosotros siempre estamos pensando como la explicación como una... Bueno, nada, me estoy yendo, pero en fin, piensen en Goffman también, piensen en, como no un caso de modelo explicativo, pero un modelo en el que fuente y objetos difieren. El modelo del peine de Freud es un buen ejemplo también de un modelo explicativo, ¿sí? Yo lo entendería más en términos de educación o como una manera de mostrar, eso sí me parece un recurso, digámosle, para la pedagogía científica, ¿no? Para explicar mejor la teoría de Freud, planteamos el modelo del peine, ¿está bien? Entonces, eso podría ser un caso de un modelo explicativo dentro de una línea de investigación psicológica, alejada, por lo menos, alejada del estudio concreto, ¿no? La exploración concreta del cerebro, ¿sí? O sea, entender la mala psicología como clásicamente una ciencia social, sin toda esta cosa de poner las patas sobre todo, ¿no? Poner los pies firmemente en el cerebro para luego trabajar todo la complejidad de la psiquis humana, o de otras especies animales. Bueno, nada, me estoy yendo muchísimo, pero... No, pero perfecto, quedó re claro, profe. Gracias, Quedó re claro. Gracias. Sí. A veces me cuesta, ustedes están en primer año, y a veces me cuesta nada, encontrar ¿cómo decir?, el equilibrio, ¿no? Entre demasiado tema y, ¿no?, demasiada información,
y too much information, en fin. Y nada, y no abaratar los temas, y no empobrecer los temas, ¿no? Simplificarlo de una manera en que ya como que los que estamos explicando se pierden, ¿no? Pero bueno, ustedes comprendan que esto es bastante, de nuevo, no es para hacerse autobombo, pero es difícil ese límite, ¿no? Manejárselo entre esos dos límites indeseables, ¿no? Uno por el enciclopedismo, ¿viste? Y la complejidad por complejidad misma, tipo, sé mucho y les tiro nombre, ¿no? Y los confundo como algo que no me interesa para nada, para que ustedes no se crean quién soy yo. Y lo otro tampoco quiero, ¿no? No quisiera simplificar de una manera tan extrema los temas, que se pierdan efectivamente el contenido, ¿no? El texto de Hatfield, que ya vamos a ver, uno puede considerarlo, pero es muy difícil, hay como demasiada, no sé, ya los charlaremos, pero hay mucha cosa ahí, pero a mí yo prefiero que los textos sean más difíciles, ¿sí? Y que ustedes en todo caso pierdan algunas cosas, pero que lo básico quede, y también que se enfrenten a textos de la literatura científica, ¿sí? De nuevo, no queremos hacer ciencia o divulgación científica o filosofía de la ciencia de manuales. Eso yo no quiero hacerlo, no lo voy a hacer, así que lamento, pero voy a tener que bancarme con esta. Nada, en definitiva, decirles eso, reiterarles que la evaluación, estamos haciendo un paréntesis, ¿no es cierto? La evaluación no va a pasar por la cosa chiquita, ¿no? A ver quién, no sé, la diferencia entre, de nuevo, aunque no es menor tampoco, entre Clark Hall, o Aaron Tolman, o John Watson, o Skinner, en cuáles son sus diferencias como conductistas, no nos interesa. En todo caso, nos interesará en otra materia, si es que lo ven. A mí simplemente me parece relevante para la historia de la psicología. Y como les digo, historia y filosofía van de la mano, y de eso vamos a hablar ahora en la unidad 3, ¿no? Es lo que vamos a trabajar en un ratito. Pero esto es tremendo, no sé qué está pasando este año, se me van las clases. Bueno, vamos rápido a cerrar con esto. Ana, ¿estamos bien? ¿Todo bien? Sí, en el chat se armó lío con dónde estaba la idealización y la abstracción, en qué modelo. El lío lo armé yo en realidad. Pero ya está todo bien y no hay dudas hasta ahora para remitirte. Genial. Muchas gracias. Nada, acá solamente, muy brevemente, sinceramente es menor lo que viene ahora, comparado con el resto, ¿no? Uno puede tener herramientas y puede funcionar bien o mal, básicamente. Entonces, ¿cuáles son los criterios para considerar que un modelo, por ejemplo, analítico, es un buen modelo analítico? Y lo mismo vale para los modelos explicativos. Básicamente, en el caso de los modelos analíticos, es la claridad, lo que yo le decía antes. Si yo tengo un modelo, una representación de X cosa más compleja de lo que yo quiero representar, claramente no me estaría sirviendo, ¿sí? Toda la idea, o sea, buena parte del sentido de los modelos analíticos es que yo proporciono a mi equipo de trabajo, a la comunidad científica, un recurso que me sirva, ¿no? Para estudiar algo complejo. El cerebro es una cosa muy compleja, yo te doy un corte sagital en el que son fácilmente identificables diferentes áreas, ¿sí? Dónde se subdividen, etc. Eso sería básicamente la idea de la claridad. La fertilidad es una cosa un poquito más interesante, que justamente yo, al tener algo así, algo como, por ejemplo, de nuevo, el modelo, el corte sagital del cerebro, yo, al tener esta herramienta que es simplificada, entonces yo tengo la corteza occipital por acá, la prefrontal por allá, yo puedo trazar relaciones más fácilmente, como una suerte de, ¿no? Incluso en nuestro cerebro ya se sabe, nosotros, seres humanos, trabajamos mucho así, trabajamos como haciendo analogías todo el tiempo, somos muy... pensamos por modelos, ¿sí? Entonces, incluso como una herramienta para producir hipótesis, para decir, che, ¿y si las cosas son así? ¿Y si funcionara así? El caso de, qué sé yo, la lectura, que yo decía la clase pasada. Y bueno, nada, eso es un poco la idea de la fertilidad. Me permite, ¿sí? A mí, trazar vínculos, trazar relaciones, ¿no? En el sistema que yo estoy estudiando, de manera mucho más fácil, mejor,
a través, digamos, de la manipulación y el estudio de un modelo analítico en el que lo que se me muestra es más simple, básicamente, más simplificado. O sea, que acá hay una simplicidad, una simplificación en el buen sentido. Bien, y bueno, para el caso de los modelos explicativos, ya vamos al tema de los modelos heurísticos, yo lo mencionaba cuando me preguntaban por el significado de esta palabra. El caso de los modelos explicativos acá es lógica realista, total, ¿sí? Un modelo explicativo es un buen modelo explicativo si aquello que yo postulo, aquella cosa, ¿no? Yo estoy representando un estado de cosas, un mecanismo, un sistema, ¿no? Que funciona en un estado de cosas inobservable. La idea es que eso puede efectivamente ser así. Hay una buena probabilidad que efectivamente en ese estado inobservable de cosas, las cosas funcionen así. Es decir, que sea un modelo, una representación plausible de una realidad posible, ¿no? Plausible es básicamente eso, ¿no? Que tiene una alta probabilidad de que efectivamente sean así las cosas. En el caso de que yo no me crea lo que efectivamente está planteando el modelo, es decir, yo estoy usando un modelo que dice que las cosas son, sí, que está diciendo que las cosas son de una determinada manera, pero esa manera en que son las cosas, yo en realidad no me la creo, no soy realista acerca de cómo son esas cosas, pero igualmente el modelo me sirve, igualmente el modelo me puede ayudar, de nuevo, por ejemplo, a la fertilidad de antes, ¿no? A trazar relaciones, a seguir trabajando, a seguir elaborando. Piénsenlo también como lo que yo le decía en una clase, uso la escalera y después la desecho, es una herramienta que por más que yo no me esté reflejando cómo son las cosas, me sirve para seguir elaborando conocimiento, se llama un modelo heurístico. Y para el caso de un ejemplo psicológico que yo suelo usar, es la idea del modelo, y lo vamos a ver, no en esta clase, sino en la próxima, ya les voy a contar, es la idea de entender a la mente como se llama la metáfora del ordenador, ¿no? De la computadora, o la analogía del ordenador, ¿sí? Pensar a la mente como si fuese, ¿sí? Un programa o un conjunto de programas que corre, ¿no? Que están siendo ejecutados sobre un hardware o una máquina, que en este caso sería nuestro cerebro. Eso, pensar a la mente como un programa, como un conjunto de programas, puede entenderse como un modelo heurístico. Es decir, vos, más allá que ustedes se cruzan a FAMAF, ¿no? Ciencia de Computación, y ahí, allá, en Ciudad Universitaria, y hay gente que efectivamente cree que nuestro cerebro es una computadora, o sea, son realistas acerca de este modelo. En general, buena parte de la comunidad dedicada a estas cosas, ¿no? Psicológica y neurocientífica, dedicada a estas cosas, lo entienden más bien como un modelo heurístico. Me ayuda a pensar, ¿sí? Sobre cómo funciona la mente, pensarla en términos de manipulación de datos, procesamiento de información, recuperación de información, ¿sí? Consolidación de esa información en la memoria, por ejemplo, etcétera, 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 ¿sí? Pero yo no me compro esto de que el cerebro es una computadora y tenemos un conjunto de programas que, de nuevo, son ejecutados por esa computadora. Están susurrando. Pero bueno, son las cosas divertidas de la virtualidad. ¿Está clara la idea, entonces, de heurístico, el modelo heurístico? Es un modelo que me sirve, lo uso, me pone, como decía antes, ¿no? Cuando respondía la compañera, en una mejor condición para poder resolver un problema, responder una pregunta, ¿sí? seguir elaborando mi modelo, teoría, lo que sea que esté haciendo. Pero no me comprometo con la realidad de lo que está planteando ese modelo. Eso no es para nada incompatible, pasa todo el tiempo en ciencia, ¿sí? Todo el tiempo pasa así, o sea, se usan de esta manera los modelos, ¿sí? ¿Está claro? ¿Eso? O sea, entonces, eso es lo que significa... Sí, profe. Perfecto. La escalera quedó más que clara. Eso de que es ontológicamente improbable, ¿sí? Sí, significa, yo efectivamente no creo que la computadora, que el cerebro sea una computadora, que procese ceros y unos, ¿sí? Que sea un procesador de un serial de información como puede ser una computadora.
Bueno, ahora, bueno, nada, me voy, pero ya saben que la inteligencia artificial funciona sobre la base del modelo, del cerebro, es al revés, ¿no? Funciona sobre la base de redes neuronales artificiales, que es una historia muy larga, que ahora nosotros hoy hablamos todo el tiempo de inteligencia artificial, pero esto viene desde los 50 más o menos, del 56, por lo menos en Dartmouth, una conferencia importante que se dio en cierto momento, bueno, en el 56, y ahí como una suerte de comienzo de la inteligencia artificial. Luego pasó muchísima investigación por encima de eso, y nosotros tenemos hoy lo que yo le decía, ¿no? Esta como de alguna manera la comunidad de nosotros, todos, nos vamos empapando de ciencia una vez que pasamos al contexto de aplicación, ¿sí? Eso se ha aplicado y nosotros hoy, bueno, muchos de ustedes me imagino, traten de no abusar de ello, por favor, porque estaría bueno que también usemos nuestro cerebro, ¿no? Lo usamos como un recurso, ¿no es cierto? Entonces todos hablamos de inteligencia artificial, pero bueno, nada, es una cosa, no sé por qué estoy hablando de esto. Nada, en fin, listo. Pasemos, esto es lo ultimísimo que quiero decirles, también esto es muy chiquito, antes de pasar a Hatfield. La importancia de los modelos también tiene que ver con su uso en el ámbito de la experimentación, ¿sí? Se imaginen esto de que no se puede exagerar la importancia que tienen los modelos. También los modelos tienen un rol en la experimentación. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad uno cuando piensa en un contexto de laboratorio, ¿no? Todas las variables controladas y demás, lo que en realidad está intentando hacer la científica, el científico, lo que están haciendo es replicando, ¿sí?, el estado de cosas allá afuera, ¿sí? En lo salvaje, en la naturaleza salvaje, bueno, en la sociedad, en el caso de la psicología, ¿no? En la sociedad, en la calle, cómo nos movemos, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras aptitudes, capacidades psicológicas y demás, ¿sí? Pero de una manera controlada, ¿sí? Entonces, lo que estamos en realidad haciendo es modelando la situación que me interesa en realidad estudiar. En este caso sería un modelo, no tanto como un recurso mental, como una herramienta, ¿no?, de pensamiento, sino como algo concreto, ¿sí? Un modelo como lo pueden leer ahí, un objeto real manipulable. Piensen, por ejemplo, para estudiar, no sé, aprendizaje o resolución de problemas, en la caja de Skinner, ¿no? La palomita, la ratita, ¿no?, que tenía que decidir, ¿sí?, para tener un refuerzo positivo entre una palanquita o la otra, y bueno, eso básicamente es una manera de emular un contexto de decisión, de resolución de problemas, o de aprendizaje, en lo natural, ¿no?, en la vida tal como se da en el mundo real. Acá hay muchas cosas para decir. Estamos usando, en este caso, el ejemplo de Skinner, modelos animales, ¿sí? Estamos usando animales la idea era poder, aquello que yo aprenda con el uso de ese modelo animal, conducirlo luego al caso humano, y uno puede tener, hay que poner muchos peros ahí, pero es obviamente un caso muy, muy, muy conocido, muy famoso y muy importante de un modelo, de un contexto experimental como modelo de aquello que yo efectivamente quiero estudiar. No se piensen en los laberintos en T, típicos laberintos en T, ¿no?, para estudiar orientación espacial, o también toma de decisiones, voy para la izquierda, voy para la derecha, ¿sí? Eso es como, si quieren, como la ratita, piensen en la ratita, uno está tratando de emular o representar una situación efectivamente, qué sé yo, por dónde anda no sé, en su cuevita, no sé dónde vive la rata en realidad, pero bueno, se entiende lo que estoy diciendo. La situación que yo estoy modelando en el laboratorio debiera parecerse bastante a la situación que allá afuera quiero estudiar. Hay muchísimo para decir al respecto. De hecho, hay como, dentro de lo que es la psicología de la percepción, ha habido muchas críticas a los experimentos que se hacían en los 60, en los 70, justamente por su falta de validez ecológica, ¿no? Es decir, esto que están haciendo, por ejemplo, estudiar la visión con un animal, ¿no?, con un modelo animal, que por suerte ya no se hace tanto,
inmovilizado, anestesiado, con un ojo solamente con visión monocular, ¿no es cierto? Con el estímulo eran luces azules, como la crítica en particular de Gibson, de James Gibson, me estoy yendo totalmente, pero bueno, un poco la idea es que no representaba bien, ¿sí?, un contexto natural de visión, por ejemplo, o lo que quieran, audición, lo que quieran, ¿sí? Entonces, pero esto ilustra bastante esta idea de los dispositivos experimentales también como modelos, ¿sí? Tiene que haber un parecido, tiene que mantenerse algún parecido entre el modelo experimental, aquello que yo estoy, ¿no?, el laberinto en T, o la caja de Skinner, o bueno, ¿cómo se dice? El contexto del laboratorio en el cual yo estoy estudiando la visión, con el fenómeno que yo efectivamente quiero estudiar, ¿sí? Aprendizaje, resolución de problemas o visión, ¿sí? Es como bastante elocuente cuando uno lo piensa así. Un ejemplo como el que yo le estaba dando, quizás sea demasiada información, de nuevo, pero es un muy lindo caso de disputas metodológicas en la psicología de la percepción, ¿sí? El de, particularmente, la psicología de James Gibson, que por ahí hay quienes lo puedan llegar a conocer, no sé. En fin, basta. Podríamos seguir un poco más, pero la idea acá, la noción de naturaleza domesticada, un poco eso, ¿no? Tomar ese rincón de un mundo que a mí me interesa y tratar de meterlo en el laboratorio para poder controlar las variables y estudiar el fenómeno de manera prolija y precisa, ¿sí? Bueno, básicamente eso, gente. Abandonamos el capítulo 3 de Harrey, por ende también la unidad 2, ¿sí? Básicamente hemos trabajado sobre el problema de primero, qué es la filosofía de la ciencia, qué es la filosofía de la psicología, ¿sí? Obviamente, unidad 1, disculpen, qué es la ciencia, ¿no? En Echeverría. Y luego, la gran disputa entre concepciones o modelos de lo que es la ciencia, de qué es la ciencia, qué hace la ciencia, cómo funciona, cómo trabaja la ciencia, ¿sí? Y de nuevo, a mí me parece que no, más allá de que uno puede pensar como muy pragmáticamente, yo quiero ser psicólogo, esto no, ¿por qué me interesa todo esto? Créanme que esto les va a servir en un futuro, en esto del contexto de educación que decíamos, para formar su propio perfil como psicólogos y psicólogas, ¿sí? Por más que no se dedique a la investigación, no es ese el punto, ¿sí? Es una comprensión mucho más rica de lo que es la ciencia psicológica, si que ustedes la entienden como una disciplina científica, porque es lo que yo le decía al comienzo de la primera clase. Si no entendemos a la ciencia, a la psicología como ciencia, esta materia no tiene ningún sentido, ¿sí? No tiene ningún sentido en absoluto. Entonces, nada, por eso todos estos temas que uno puede creerlo como alejado, che, pero ¿y Darwin qué tiene que ver conmigo? Bueno, de nuevo, por más que cultura general, como siempre, no viene para nada mal, pero de verdad que les va a servir como, de nuevo, su propia concepción de qué es la psicología y cómo la practican, ¿sí? Pero bueno, yo opino que por ahí, bueno, nada, no importa. Podríamos tener 12 pistas incluso, es decir, una más general y más vinculada a la lógica en todo caso, ¿no? Trabajar un poco cuestiones más básicas, y luego, una vez que ya ustedes manejen, ¿no? Tengan por lo menos algunos rudimentos de las grandes corrientes de investigación psicológica, los grandes sistemas psicológicos, ahí trabajar sobre sus aspectos epistemológicos. Pero bueno, eso, acá estamos tratando de hacer un poco de las dos cosas. Como ya les dije al comienzo de la clase, no sé si ya estaba grabado o no, pero en definitiva les decía que la manera en que entendemos la filosofía de la ciencia es no se la puede desligar, ¿no? Indesligable, iba a decir. No se la puede desligar, no se puede desvincular de la historia de la ciencia, ¿sí? Como lo decía antes, el filósofo que trabajan sobre aspectos epistemológicos, ¿no? Metodológicos, ontológicos, epistemológicos, de
una determinada disciplina, teoría, un determinado caso histórico, ¿no? Caso de investigación, no sé, de laboratorio, de lo que quieran, ¿no? El desarrollo de una prueba psicométrica, por ejemplo, necesita saber de historia, necesita saber de qué pasó, ¿sí? Con Freud, con Skinner, con, ¿no? el desarrollo de las pruebas psicométricas X. Eso es como, de nuevo, insumo, material de base para el trabajo de... un segundo. No lo estoy compartiendo todavía, ahí le comparto. Lo de Hatfield. Para el trabajo de la filosofía, ¿no? Un segundo. Muy bien. Y bueno, y eso es lo que vamos a trabajar un poco acá con Hatfield. ¿Qué me dice? ¿Alguien me quiere comentar qué le ha parecido el texto de Hatfield? Porque, mi opinión, es un muy buen texto, porque es un texto que hace historia de la psicología, pero con una orientación totalmente filosófica, ¿sí? Un segundo, no estoy pudiendo encontrar... acá está. Totalmente filosófica, tengo un millón de pestañas abiertas acá. A ver si encuentro la que me sirve. A mí me gustó, fue fácil de leer, de entender, muy atrapante. Ah, buenísimo. Me alegra mucho escucharlo, realmente. Porque, como les digo, prueba piloto este año. Para mí también fue fácil de leer y es interesante porque como que va desmintiendo cosas que por ahí uno las escuchó y se las cree, y como que ahí te das cuenta de que no es todo tan así como se dice en los libros o como decían ciertos autores o personas. Perfecto. Sí, tal cual, te da a pensar y criticar a ver si todo lo que se describe en un libro o todo lo que hay diferentes autores dicen es totalmente cierto, que uno usualmente lee algo y dice, es todo cierto lo que dice ahí. Y esto te da a criticar y a pensar que por ahí hay diferentes opiniones. Grave error, hacer eso, por favor. Eso de, está escrito, ¿no es cierto? Está escrito, debe ser cierto. Alguien se tomó el trabajo de claro, escribirlo. porque usualmente en el secundario, yo sabía tener un profe que siempre nos decía en el secundario que todo lo que estaba en un libro era totalmente cierto. Yo estaba bastante grande el profe, pero tenía ese error. Y mi mamá, que es docente, yo llegaba a casa y le decía eso y me decía, no, hija. No, para nada. Incluso lo que estamos tratando de hacer, incluso el mismo Jarré lo hemos visto también, y en Echeverría también, y en Hatfield mucho más, el aspecto dinámico de la ciencia, ¿no? La dinámica dentro de la ciencia, cómo va cambiando la ciencia, ¿sí? Y por eso mismo va cambiando, digamos, uno tiene que entender a la ciencia como dinámica por un lado, y a la vez poder respetar el trabajo científico, ¿no? Y entenderlo. Entonces si va cambiando quiere decir que están haciendo cualquiera, ¿no? Están tirando a ver si sale, ¿no? No, uno elabora sobre lo que previamente se hizo y van cambiando las cosas, pero lo de tu profesor estaba muy, muy equivocado, porque la historia misma de la ciencia es una historia de errores, ¿sí? Un error tras otro, error en el buen sentido, ¿no? En el sentido de nos equivocamos y quizás a partir de ese error vamos mejorando y a partir del otro vamos mejorando. Y esa es la idea, ¿no? Las cosas van funcionando un poco así. Luego veremos en la unidad 5 nada, es un texto con Hacking, es un texto difícil, para mí muy interesante, pero le damos otra vuelta más a esto del dinamismo en la ciencia, porque un poco la idea es que los fenómenos psicológicos, las categorías que usamos en psicología son de alguna manera blancos móviles, ¿sí? Incluso nuestro cerebro, también nuestro cerebro, ¿no es cierto? Pero los fenómenos psicológicos en el sentido más de cómo van cambiando, ¿no? Los fenómenos psicológicos no son siempre los mismos, las personas vamos cambiando, y eso también tiene que ser reflejado en el estudio de esto, de su psiquis, ¿no? Como imaginen, ¿no? Lo que yo le decía hace unas cuantas clases ya, hoy tenemos trastornos psicológicos que no podrían haber existido antes, porque, por ejemplo, no existía una dependencia a los celulares, ¿no? La dependencia a los celulares
y la frustración y la ansiedad vinculada con eso, y sabemos que hay realmente problemas graves, ¿no es cierto?, sobre todo en gente, bueno, no quiero hablar de, en fin, que se ha criado con celulares o con pantalla, son problemas de hoy esos, ¿sí? No existían antes de ayer esos problemas. Y eso es también otra vuelta de tuerca a esto de cómo hay dinámicas dentro de la ciencia, del desarrollo de la ciencia. Lo que decían las compañeras es totalmente correcto. El texto de Hadfield lo que hace, básicamente, es relatarnos un poco partes importantes de la historia de la psicología, particularmente de la psicología experimental. No la tomamos como más importante que otras, para nada, pero simplemente para mostrar, ¿no?, el modo en que a veces el relato histórico, y no el relato histórico en el sentido de historiadores e historiadoras de la psicología, el trabajo más fino que allí se hace, sino la cuestión divulgativa, el modo en que contamos la historia, ¿no?, de la psicología. Bueno, se puede cuestionar, son grandes verdades, como decían las compañeras, que uno siempre como Vox Populi, ¿no?, decir, bueno, todo el mundo lo dice, tiene que ser así, que se pueden cuestionar, y yo creo, y de hecho el texto que vamos a ver la próxima semana, que es mi texto, a ver cómo estamos re mal, pero no importa, tiene que ver también con esto, con contar una historia de la psicología, ¿sí?, que no se fije tanto en las rupturas, en los quiebres, en una suerte de historia escalonada, sino en la continuidad. La continuidad que tiene justamente como ¿cómo decirlo?, como tónica, ¿sí?, como tema común, el aporte distintivo, el aporte específico de la investigación psicológica, ¿sí? Ya lo vamos a ver la próxima semana. Hoy no se lo contaba yo para que lo lean nomás. Le voy adelantando, vamos a adelantar. Acá tenemos la estructura. No se lo decía, pero lo que sí les dije ya es que el apartado 5, eso sí, festejen, no se va a evaluar. El apartado, léanlo porque es muy interesante. En realidad es muy complejo también, demasiado, porque presenta 3 libros porque el Hadfield es un psicólogo que trabaja en percepción, ¿sí? Entonces él presenta 3 libros más o menos recientes, este es un texto del 2002, si no recuerdo mal, sí, recuerdo bien, en el que delimita, ¿no?, 3 aportes diferenciales, o sea, distingue, los identifica, y uno el de la psicología. En ese sentido no va a ser fagocitada por la neurociencia por justamente el aporte específico que hace. Ahora sí, de acuerdo con Jarret, de acuerdo conmigo, y cuestionenlo si quieren, eventualmente, en algún punto, pensándolo filosóficamente de nuevo, la psicología pensada como gran disciplina, ¿sí?, tiene que tener un vínculo con la neurociencia y obviamente también con las herramientas computacionales que nos ayudan a modelar y entender cómo funciona el cerebro. Pero bueno, el punto que a mí me interesa que ustedes se lleven es que lo que está tratando de marcar acá Hadfield, y yo intento hacer eso haciendo una crítica al modelo kuhniano de ciencia, de desarrollo científico, que ya no se preocupen, lo vamos a ver la próxima semana, es, de nuevo, marcando las continuidades, ¿sí? La psicología como algo que en realidad no es tan verdadero, esto que decía Jarret de comienzo, tropezón, y volver a empezar, comienzo de nuevo, ¿no?, borrón y cuenta nueva todas las veces. Eso no es tan así. Hay mucha más continuidad y hay mucha más elaboración sobre lo previo, ¿no?, una idea acumulativa del conocimiento psicológico de lo que puede parecer, de lo que es el relato más típico de diferentes escuelas y corrientes que no se pueden ni ver y son kioscos, ¿no?, como núcleos, de alguna manera, encapsulados, que no se tocan, ¿sí? A mí me parece que eso es algo muy, bueno, filosóficamente es algo tremendamente interesante, y quizás, como les digo, a mí me interesa este tema ahora, estoy intentando, de nuevo, no tiene por qué interesarle a ustedes, pero digo, estoy intentando ir para ese lado en mi investigación, que es fomentar una mirada pluralista de la psicología, en el sentido de que la diferencia es poder. La diferencia dentro de la psicología, primero, por un lado, es justificada por el objeto de estudio mismo de la psicología,
Y por otro lado, tiene que ver con el contexto de uso, ¿no? El contexto de uso de los recursos, de los modelos, de los experimentos, sirven para algunas cosas y a veces, cuando uno las toma aisladamente, esos productos científicos, ese experimento, ese modelo, parecen contrastar, parecen decir A y B, y parecen ser cosas encontradas, pero en realidad si uno las ve, ¿no?, en su contexto, para qué sirve, cuáles son los objetivos, esa puja, esa diferencia entre esos recursos, esos resultados científicos, no es tal, o por lo menos no es tan grave, ¿no? Bueno, nada, todo esto para decir que es un texto que a mí me gusta. Bueno, la otra cosa que no les había dicho es que el apartado 4, que sí será evaluado, lo vamos a ver la próxima semana junto con mi texto, ¿sí? Porque van en tándem, van muy bien juntos, ¿sí? Esto es, para que sepan, yo esto no lo... O sea, el artículo mío yo lo escribí creo que el 2012 por ahí. Yo no lo conocía en ese momento, trabajo de Hatfield, y bueno, cuando vi la compatibilidad y nada, y además de que me parece muy bueno el texto de Hatfield, sinceramente, porque es muy erudito, y además, no solo eso, que por sí mismo es algo bueno, ¿no es cierto?, pero como decían también las compañeras, es fácil de leer, se puede seguir, por más que, insisto, ya se los he dicho, pero insisto, no vamos a hacer hincapié sobre los apellidos, no vamos a hacer hincapié sobre los pormenores, ¿sí?, del texto. Cuando ustedes, ahora mismo, veamos esto, que estamos por los contenidos, ¿no?, que estamos por trabajar, van a ver cuáles son dónde vamos a hacer hincapié, cuáles son los temas cruciales, los contenidos centrales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy, con la ayuda de nada, si tenemos suerte, es en realidad el primer apartado es simplemente una introducción. Me parece gracioso, no sé si les suena, Una ciencia para la psicología, ¿les suena? Así se llama. ¿Por qué les suena? Nada, bueno, es el capítulo 1 de Harré. El capítulo 1 de Harré, también es totalmente casual, de verdad, ¿no? Se llama Una ciencia para la psicología. Y acá la pregunta, el signo de pregunta es, ¿una ciencia para la psicología? Es como, hubo un momento en que vino, no sé, con el hada X, que vino con su varita mágica y dijo, ahora sos científica psicología, ¿sí? Eso es un poco de lo que se está burlando, es lo que está tratando de criticar Hatfield. La cientificidad de la psicología, que es el tema grande de todo este bloque, unidades de 1 a 4, es un desarrollo, es algo que se ha ido elaborando de a poquito, y de a poquito, y de a poquito, ¿sí? No es que Wundt llegó un día y dijo, vamos a hacer esto, ¿sí? No es, o sea, nadie cree eso, pero bueno, un poco, como les digo, esta la idea del capítulo no solo es que ustedes puedan ver la dimensión filosófica de la historia, ¿sí?, el modo en que uno puede relatar, es lo que el tema acá se llama, en filosofía de la ciencia, dinámica de cambio teórico, el modo en que van cambiando las teorías a lo largo de la historia, las teorías científicas a lo largo de la historia, ¿sí? Ese sería el tema grande, ¿no? Y nada, un poco la idea es ver eso. Ahí me perdí. Bueno, nada, iba a decir la Luma, pero sigamos. Profe, Sí, decime. pero Hatfield lo que también defiende es como lo que yo entendí, ¿no? Como que siempre existió filosóficamente, si bien se fue después como haciendo ciencia de a poco, pero como que siempre desde los inicios, no es que, porque por ahí le dan como que desde Wundt recién fue psicología. Y él defiende como que no, fue desde mucho antes ya. Algo así, ¿no? Va el texto. Va por ahí, exactamente. Lo que yo quería decirle en la segunda parte de lo que quería decir antes, que uno está mostrando cómo ciertas verdades reveladas, ¿no?, que en sentido del pasillo, que bueno, las cosas fueron así, sí, porque es fácil contarlas así, en realidad no son tan así, ¿sí? Y lo que vos estás diciendo es algo muy interesante que tiene que ver con el punto 2, que es lo primero que vamos a ver. Básicamente la existencia de una larga historia de la psicología como filosofía natural, ¿sí?, de la misma manera que la tuvo la biología y de la misma manera que la tuvo la física, ¿sí? Que ya vamos a ver un poco de qué va eso. La idea de filosofía natural sería
la filosofía o el amor por el conocimiento, ¿sí? Del conocimiento de la naturaleza, acerca de la naturaleza, ¿sí? Sería un poco la idea. ¿Y por qué hablamos de filosofía natural? Porque en ese momento, ¿sí? Antes del siglo XVI, XVII, no teníamos el concepto de ciencia moderna, el concepto que manejamos hoy, ¿sí? Entonces vamos a ver eso, lo que acabas de mencionar, esto de que no hubo, o sea, es desterrar el mito de la fundación, ¿no? Ex nihilo, que significa desde la nada, de la psicología, sino que, de nuevo, un proceso mucho más lento, gradual, ¿no? En lo que sí hay, ya vamos a ver eso, me estoy adelantando, hay grandes hitos, grandes mojones importantes, ¿no? Grandes como virajes, ¿sí? Pero que igualmente esos virajes tienen una historia y dependen de lo que vino previamente. Lo segundo que vamos a trabajar hoy, que son los únicos dos temas que vamos a trabajar hoy, y vamos a llegar, ¿sí? Es la relación, el vínculo entre el conductismo y la filosofía, en particular la epistemología, ¿sí? Como les digo, ya se lo anticipé, psicología y ciencia cognitiva, o la psicología cognitiva, ¿no? Con la irrupción, la llegada de la psicología cognitiva, lo vamos a trabajar con Hadfield en conjunto con el textito mío, que no sé si ya se lo había mencionado, no se lo mencioné, ya se lo menciono. No lo vamos a ver todo, mi texto, porque la parte que tiene que ver con Laudan, que no sé si lo han ya visto, pero no creo, no la vamos a evaluar. Así que es mucho menos de lo que parece, de lo que es. Si quieren leer Laudan, sería por interés propio y que tiene que ver con, para mí, un modelo de cambio teórico, un modelo de este problema que les digo de dinámica de cambio teórico, si podemos pensar en una estructura, un modelo, ¿no? De cómo va evolucionando la ciencia, cómo va cambiando la ciencia, que el más típico es el kuhniano. Vamos a ver un poquito de Kuhn en la próxima clase, que entiendo algo han ya trabajado en el cursillo. En definitiva, el texto mío es hasta la página 18 nada más, ¿sí? O sea que es desde la 12 a la 18, son unas míseras 6 páginas, chicos, es muy poquito. Lo que no vamos a ver es la fertilidad de las tradiciones de investigación, que es básicamente donde defiendo la fertilidad, o el modo en que el modelo de Laudan, que es otro filósofo de la ciencia, no nos interesa, es mucho más elocuente, mucho más rico para pensar el caso de las ciencias cognitivas y comportamentales. Nada, igual eso para, como les digo, la próxima clase. Básicamente lo estructuré así a la presentación. Hay como una serie de verdades reveladas, o digamos, para decirlo más propiamente, ideas muy difundidas que hoy entendimos como difícilmente cuestionables, ¿no? Ideas que han quedado instaladas, sobre todo por también la influencia de algunos historiadores, de algunos libros importantes de historiadores. Los más, por lo menos los que yo conozco, son el de Leahy y el de Boring, que la relatan así a la historia. Uno también muy importante es el de Howard Gardner, que es más bien sobre la ciencia cognitiva. Lo vamos a trabajar en la próxima clase. Pero digo, estas son las 5, y como les digo, la quinta la pongo entre paréntesis porque ya saben, no la vamos a evaluar, no la vamos a dictar, no nos preocupemos por ello, ¿sí? Pero básicamente la idea del punto 5 es que la psicología no va a desaparecer, porque la psicología tiene un aporte distintivo, un aporte diferencial que hacer, obviamente en conjunto con otras disciplinas, ¿no? Puede ser la sociología, pero también puede ser las neurociencias. Como yo le decía, esta idea, ¿no?, de las fronteras, me parece bastante interesante pensarla así, ¿no? A esa idea de psicología híbrida, ¿no? Como tirada por un lado por las ciencias naturales y por el otro por las ciencias sociales. Nada, ¿cuáles son las ideas instaladas, ¿no? Esta idea que todo el mundo, sí, claro que fueron así las cosas, no es simplemente el que se dice, sino que también, o sea, como decir, un conocimiento fácil, corriente, útil porque es muy simple. Fue fundada acá, luego fue fundada en 1879, llegó Wundt, ¿no es cierto? Empezó por ahí la psicología, luego lo que hubo es un momento de auge del estructuralismo, del estudio de la psicología entendida como el estudio de la conciencia, y luego eso se dio de baja, y empezamos a estudiar a la psicología como la disciplina encargada de la conducta humana, en particular del control de la conducta humana.
conductismo. Luego eso cayó, eso duró entre los años 20 y los 60, y empezamos con la ciencia cognitiva, y la psicología cognitiva hoy es dominante en el campo. Punto. Esa es básicamente la historia, y un punto interesante, que también por eso me interesa para el caso de Piste, ¿no? Es el rol de la filosofía, porque dentro de este relato facilón, ¿no? que acabo de hacerles, un poco la idea es que se convirtió, el rol de la filosofía acompaña cada uno de estos pasos, porque se convirtió, de nuevo, este es el relato oficial, llamémosle entre muchas comillas, el relato de las ideas instaladas. Por favor, tengan cuidado acá, ¿sí? Para entender este texto tienen que entender que hay ciertas ideas muy difundidas, instaladas acerca de la historia de la psicología, y lo que Hatfield piensa acerca de ello, que en general lo que hace es refutar a cada una de esas ideas, ¿sí? Por favor, para la evaluación, muy importante que sepan, si estamos hablando de las ideas instaladas, las ideas difundidas, ¿sí? También a causa, como les digo, de la influencia de historiadores como Boring, Leahy y Gardner. Bueno, Gardner es más, bueno, no importa. Y las ideas de Hatfield, lo que Hatfield plantea. Muy importante, por favor, mantener esa distinción. En filosofía estamos muy acostumbrados generalmente a las cosas son así según tal. Las cosas son planteadas de esta manera según tal concepción, según tal corriente. ¿Sí? Siempre está esa mirada, la mirada. Y es algo que vamos a trabajar en la última unidad, el tema de la mirada del otro en la investigación científica, que me parece también súper interesante, un tema del que conozco menos, pero vamos a trabajarlo. También para darle un poco de pie a las miradas feministas en filosofía y la ciencia, y nada, me estoy yendo. Realmente me estoy yendo, me voy. Y nada, decía el papel de la filosofía, ¿no es cierto? Para, no solamente como que ha llegado Wundt y la institución de la psicología como disciplina científica tuvo que ver con el abandono, con el desprendimiento, ¿no? Me separé, cortamos el cordón umbilical de la filosofía, ¿no? Y es así que nos convertimos en ciencia, y luego el caso del conductismo critica la cientificidad del estructuralismo wundtiano, o en todo caso de la psicología previa al conductismo. ¿Y qué pasó ahí? Nos convertimos en ciencia porque adoptamos al positivismo lógico como nuestra epistemología de base. También falso, ¿no? Pero bueno, ese otro rol. Y también plantea esto de la enemistad, ¿no? Una suerte de lucha entre filósofos y psicólogos, en este caso viene a hablar en masculino, porque bueno, comienzo del siglo XX, que tampoco fue tal, ¿sí? Básicamente eso, y bueno, dejemos lo de la ciencia cognitiva para la próxima clase. Estas son las ideas instaladas. Estas, la columna de la derecha, son las ideas que va a defender Hatfield, ¿sí? Entonces, planteado así, me parece que el texto se hace bastante más fácil, ¿no? de acceder, de entender. Las ideas corrientes, vamos a repasarlas una por una. Son que la psicología fue fundada en 1879, fundamentalmente tuvo que ver ahí Wundt y el establecimiento del perfil experimental de la psicología, ¿sí? Lo que va a criticar Hatfield es justamente lo que decía nuestra compañera, la compañera que hacía la pregunta sobre esto de la filosofía natural. En lugar de pensarlo así, como de la nada apareció Wundt, ¿sí? Pensarlo que esto fue uno de los hitos, una de las grandes transformaciones que hubo en una etapa en una historia mucho más larga, que tiene muchas otras etapas previamente, y se puede entender como la psicología en tanto que filosofía natural. Así muy parecido a como lo que pasó en el caso de la biología y en el caso de la física, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Yo solamente hay un punteíto este. Luego, el relato dice, la psicología y la filosofía se distanciaron, ¿no? Justamente, Wundt logró, ¿no? Cortar el cordón umbilical, y lo que pasó después fue, en el contexto institucional, ¿no es cierto?, en las universidades, hubo peleas, pujas por recursos, nosotros nos vamos, hacemos nuestra... Bueno, no fue tan así, va a decir
Hatfield, el intercambio con la filosofía, en particular con la epistemología, ¿no? Pero no solo. Imagínense a los, no sé, los gestaltistas, ¿no? La psicología de la Gestalt sin la fenomenología, lo cual no viene a caso, pero de nuevo, ahí claramente había un muy rico ida y vuelta, un intercambio fructífero entre filosofía y psicología. En este caso no estamos más bien pensando en la filosofía de la ciencia, pero no es tan relevante. La cuestión es que no es cierto que al convertirse en ciencia, la psicología, ¿no? La psicología quiere decir la comunidad de psicólogos, psicólogas, ¿no? en diversos lugares del mundo se han enemistado y distanciado de la filosofía. No tiene mucho sentido y no fue efectivamente así como buen historiador. En realidad es psicólogo, ¿no? Pero digo, tiene ropajes de historiador en este capítulo. Hatfield, muestra, o sea, hila un poco más fino en cómo se dieron las cosas y muestra que efectivamente no hubo un distanciamiento de ese tipo con la filosofía. Luego, la influencia del positivismo lógico, ¿no? En realidad no es verdad que los principales representantes del conductismo, ¿no? Ni Watson, ni Hall, ni Tolman, ni Skinner, han adoptado, ¿no? Incorporado al pie de la letra el positivismo lógico. Eso no es verdad. Hubo una influencia, pero no es, en todo caso es menor y más bien indirecta. Y bueno, como les digo, esto que vamos a ver la próxima clase, no es verdad que hubo un borrón y cuenta nueva con la mal llamada revolución cognitiva, que eso es lo que trabaja mi texto, sino que también hay mucha más continuidad en el trabajo de psicólogos y psicólogas, ¿no? Investigadores en psicología, previo a los 60, que en definitiva es un poco el punto de quiebre, ¿no? Entre la crisis del conductismo, ¿sí? Y la irrupción, el surgimiento de la psicología cognitiva. Hay mucha más continuidad también ahí, y no es verdad esto de que hubo una desaparición del conductismo y una, ¿no? revolución científica en el sentido, ¿no? de un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo en el sentido académico, científico. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy, si podemos. Bueno, primer mito, ¿no? Primera idea de que Hatfield está intentando desterrar. La psicología, no es correcto decir que la psicología ha sido fundada, ¿sí? Entonces puede ser útil en todo caso pensarlo así, pero no es exactamente correcto y es muy rico pensar más bien al revés, en una larga historia de la psicología que ha sido, obviamente, que ha ido cambiando, y uno de esos cambios también, obviamente, se dio hacia fines del siglo XIX, pero de nuevo, no es muy adecuado decir que la psicología fue fundada en 1879, obviamente estamos hablando del laboratorio en Leipzig de Wundt, y que obviamente sí tenía un perfil muy marcado perfil, ¿no? de científico, de qué tenía que hacer el psicólogo como científico, ¿no? Experimentar incluso con herramientas extraídas de otras ciencias naturales, ¿no? Entonces, básicamente la idea que va a empezar a trabajar Hatfield es que ni en psicología, ni en química, ni en física, ni en biología, en ninguna de estas disciplinas, y en ese sentido, ¿por qué debería ser así en el caso de la psicología? Hubo un momento fundacional, hubo un momento en que ahora arranca la biología, ahora arrancó la química, ¿está bien? Sino como trata de defender Hatfield, así como en el caso de la física, la química y la biología, hay un trasfondo, o toda una etapa muy larga de desarrollo de la psicología como filosofía natural, como mero estudio, estudio sistemático, ¿sí? De algunos fenómenos que básicamente tiene que ver, y esto lo marca, estoy yendo acá, lo marca después Hatfield, con clasificaciones de objetos, cuáles son las propiedades de esos objetos clasificados, de esas clases, y cuáles pueden ser los marcos explicativos que vinculan esas clases. No sé si les suena, pero básicamente la receta de Harré de lo que es la ciencia, ¿sí? Entonces, eso ya existía, va a decir Hatfield, antes, ¿sí?
Se lo hacía, eso sí, es verdad, quizás no con las herramientas con las que a partir de Wundt luego se empezó a hacer ciencia psicológica, pero claramente el tema, ¿sí? El problema, o el conjunto de fenómenos psicológicos ya eran tematizados, ya eran pensados mucho antes, ¿sí? Eso sería la idea. Lo que sí hay, ya lo dije, es hitos, grandes momentos, grandes mojones, grandes momentos históricos en los que sí hubo desviaciones, en buen sentido, en virajes, ¿no? Cambios en el rumbo de la investigación, ¿sí? Y pensarlo así es mucho más interesante y justamente nos habilita a pensar en una continuidad de la psicología que centrada sobre sus características distintivas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace efectivamente que la psicología sea psicología, además de el objeto de estudio, que como ustedes saben, y luego también el abordaje, ¿no? Pero el objeto de estudio, que como ustedes saben, es disputado. Ha sido disputado el objeto de estudio en psicología, ¿sí? Y eso, lo que propone Hatfield, se lo debe entender, esos cambios en el objeto de estudio de la psicología, como los diferentes mojones, ¿no? La psicología, siendo anacrónico, es decir, usando un concepto que no existía en ese momento para Aristóteles, obviamente, de nuevo, no existía ese concepto en la antigua Grecia, pero él se dedicaba, tenía como objeto de estudio algo diferente a lo que pudo haberlo tenido para Descartes, ¿sí? Para la época moderna, ¿no es cierto? Siglo XVII, siglo XVIII. Y eso también cambió con Wundt, y luego también cambia con el conductismo, y luego también cambia, pero de nuevo, esos son los hitos, son los mojones, esto que yo le estoy diciendo, que hacen a una continuidad en el abordaje y en el problema, básicamente, ¿no? El problema de la vida mental, el problema, el fenómeno, el conjunto impresionantemente complejo y grande de fenómenos mentales que, nos caracterizan particularmente a los seres humanos. Uno podría, ¿no?, pensar también en psicología comparada, psicología animal, uno puede pensar en todas esas cosas también, pero nos estamos concentrando, obviamente, en la psicología humana, ¿no es cierto? Bueno, entonces, básicamente la idea es que, así como en el caso de la física, química, biología, hubo un largo periodo como de estudio de fenómenos psicológicos, como en términos de, entendiendo la psicología en ese momento como filosofía natural, también lo fue así para el caso de la psicología. Él va a dar ejemplos, que de nuevo ahí los ejemplos no nos interesan a los fines de la evaluación. Para mí son muy interesantes, pero bueno, el ejemplo que pongo ahí, por eso lo que ponga, eso está claro creo ya, ¿no? Lo que pongo entre paréntesis en mis presentaciones, quiere decir que no lo estamos pensando como para evaluación, ¿no es cierto? Él da ejemplos del estudio de la percepción, ¿sí? Y cómo se fue elaborando el conocimiento sobre la percepción humana de una manera, de nuevo, continuada. El que tienen Alacena, y yo no sabía que yo cuando traduje el texto, usé el nombre original de Ibn al-Haytham, que me lo tuve que anotar porque no conozco estas cosas. Es básicamente el comienzo de la óptica, ¿no? Es un científico o estudioso para ese entonces, para ser más cuidadoso con las palabras, árabe, creo de la zona de Irak actual, que básicamente es el padre de la óptica, ¿no? Y cómo eso fue recuperado por Descartes, ¿no? Y cómo luego de eso fue recuperado por grandes nombres del siglo XIX, como Helmholtz o Wundt. Von Helmholtz es todo un desafío de pronunciarlo, pero ha sido muy importante para el estudio de la óptica. Y nada, y como muestra ahí, como si fuese el caso histórico para que ustedes vean en los prácticos, muestra ahí justamente esto, ¿no? Justamente qué rico que es ver en realidad la historia de la psicología como un desarrollo continuado en el que hay obviamente cambios, ¿sí? Pero no hay un momento fundacional, no hay algo así. Hay incluso lo que plantea Hatfield con el caso de la percepción, de una continuidad teórica, es decir, hay incluso recuperación de los mismos conceptos, ¿sí? Y elaboración a partir de eso, ¿sí? Entonces, hay
marca de manera muy fuerte, Hadfield, la continuidad entre la psicología experimental de Wundt y la psicología, por lo menos en el caso de la percepción, ¿no es cierto?, previa, y de nuevo le podemos entender que sí existía la psicología, pero se le entendía más en términos no como una ciencia, una disciplina científica moderna, sino más bien como, ¿no?, filosofía natural vinculada a la mente humana, ¿sí? Acá también Hadfield una comparación con Newton, ¿no? Newton lo que hace en la incorporación de la matemática, o la matematización, digamos así, de la física, ¿sí?, hay algo parecido en lo que pasa en el caso de la óptica, ¿no? En el estudio de la visión en particular, y en lo que hace los cambios, ¿no?, que producen alguien como Descartes respecto de alguien como, de nuevo, Ibn al-Haytham. Búsquenlo, Al-Hazen, yo lo conocía, él es el padre de la óptica, pero digamos, es interesante ver esta evolución de esta manera. A mí se me ocurría como ejemplo también acá, me parece interesante pensarlo así, ¿quién es el otro, yo les pregunto a ustedes, quién es el otro gran padre de la psicología? Si uno piensa de nuevo, en la historia oficial, ¿no? En Wundt, bien, por un lado está Wundt. ¿Qué otro se les puede ocurrir a ustedes? James. Freud. William James. Gracias por James, porque James, sí, Freud también, obviamente, pero William James es muy importante, ¿no? Dentro, por lo menos, de la psicología. A mí me encanta, me da re divertido de leer y todo. Tiene como padre de la psicología, ¿sí?, es casi un filósofo. O sea, no quiero llevarlo para el lado, además a mí me gusta la psicología, como podrán sospechar, digamos. Pero digo, su enfoque era muy conceptual, era muy de pensar los problemas, ¿no? Entonces, si ese también es un padre de la psicología, a mí me parece que muestra también esta idea de la psicología como filosofía natural, en el sentido de los métodos, ¿no? Un estudio sistemático, pero en este caso conceptual, ¿no? Plantear los problemas, plantear buenas preguntas, distinguir fenómenos, ¿sí?, hacer clasificaciones, obviamente no con los métodos experimentales y estadísticos que después uno puede incorporar, eso está perfecto, eso tiene que ver con la evolución de la disciplina, pero si uno piensa en James, lo puede pensar como un psicólogo con un estilo más bien filosófico, ¿no es cierto? Y creo que un buen ejemplo, yo le aportaría eso al texto de Hadfield, que muestra también esa continuidad, ¿no? Wundt es mucho más rupturista porque dijo, esto es lo que tenemos que hacer en psicología, tenemos que encerrarnos en los laboratorios y trabajar con métodos medibles, ¿no? Experimentos que pueden reproducirse, las típicas restricciones del conocimiento científico que valen más para las ciencias naturales. Parte de lo que va a contar Hadfield es toda una puja y una tendencia hacia mirar a la psicología como una ciencia natural, lo cual, de nuevo, repito, por enésima vez, no es lo que estamos defendiendo acá, y tampoco lo defiende Hadfield, ¿no es cierto? Pero sí que lo hubo, y Wundt entra en esa categoría, y obviamente los conductistas entran en esa categoría, ¿sí? Profe, disculpe que lo interrumpa. No. Puede ser incluso que Wundt hizo en la etapa final de sus estudios con la psicología de los pueblos, ¿no? Como que empezó con este enfoque bien experimental y luego fue para esta parte social como mostrando que no es solamente lo físico, lo naturalista, sino como que él mismo hizo como esta continuidad entre lo natural y lo social. Totalmente de acuerdo, y es muy rico lo que están planteando. Tiene que ver, me parece, también con una tensión sumamente interesante entre la psicología como el estudio del individuo y la psicología como estudio como poblacional, ¿no? El estudio de las poblaciones, lo que estás diciendo, lo que a veces se ha descrito como psicología experimental por un lado y psicología correlacional por el otro. Esto está en el textito mío, si quieren después, si a alguien le interesa, se los mando. Pero sí, efectivamente, totalmente de acuerdo, y también muestra, ¿no?, esta dinámica. Y no solo la dinámica, sino también que uno cuando dice psicología está diciendo muchas cosas. Deberíamos siempre hablar de las psicologías, ¿no es cierto? Y ese es el pluralismo que yo quisiera intentar fundamentar filosóficamente. Así que bueno, gracias por el aporte. El punto es que el estudio de la percepción, por ejemplo,
se estudiaron otros aspectos, ¿no? En algún momento se ha estudiado la percepción de la distancia, luego del color, luego lo que cambió también son, concomitantemente con las herramientas, con la mejora de la herramienta, se estudió de manera mucho más precisa, mucho más fina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no pensar, ¿no?, en esta continuidad, ¿no?, una continuidad de la historia de la psicología? A mí me parece muy rico, me parece además como, qué sé yo, como, ¿cómo decirlo? Refrescante, puedo decir, pero algo nuevo, como aire nuevo a la manera en que relatamos la historia de la psicología. Y bueno, yo estoy totalmente en esta vereda, ¿no es cierto? Sépanlo, esto es filosofía, tomamos posición, tratamos de fundamentarla, pero no hay ninguna verdad revelada acá, y por eso esta materia está muy bien denominada. Estos son problemas epistemológicos de la psicología. Uno puede creer que la psicología es una, que la psicología debe ser unitaria, ¿sí? Uno puede creer eso, que si no hay compatibilidad interna en la psicología, estamos ante un problema. Uno claramente puede querer decir eso, y muy probablemente tengan ustedes más adelante profesores o profesoras que crean eso. Y bueno, ustedes lo que están haciendo ahora es entender el problema, ¿sí? Entender el problema es lo fundamental para que ustedes puedan posicionarse frente al problema, ¿sí? Y eso es todo lo que yo quiero, realmente, es lo que verdaderamente a mí me interesa. Por eso, si ustedes creen que, porque yo ya he tenido algunas críticas, incluso internamente, de que estamos mostrando una psicología muy naturalizada, muy como psicología entendida como ciencia natural, no es la idea, realmente créanme, no es la idea es que ustedes puedan ver los problemas, las tensiones, ¿sí? Y que con esa conciencia, poder verlo ahí, al problema, ustedes puedan, claramente, ¿sí?, ustedes puedan posicionarse frente a él. Eso es todo lo que estamos haciendo, ¿sí? De nuevo, esto es filosofía, esto no es 2 más 2 es 4, ¿sí? Esto es así. Bueno, nada, básicamente, todo esto ya lo dije un poco, ¿no? Que lo que hubo es un estudio continuado de las funciones de la mente, ¿sí? Lo que hacían con otras herramientas es básicamente lo que un Harré te diría que es el método científico, ¿no? Para usar una expresión un poco perimida, o en realidad la idea de que haya un método científico, ya lo hablamos, no es tal, no hay tal cosa, ¿sí? Pero sí hay claramente una aire de familia o algo común, algo que mancomuna a diversas maneras de implementar metodologías científicas en diferentes disciplinas. Eso es lo que se puede decir que hay. Pero bueno, de nuevo, me fui. Ok. Bueno, y lo que hace es plantear algunos de esos hitos, ¿no? Acá lo que tienen nada más es plantear cuáles son esos hitos dentro de esta historia continuada en la que no hubo simplemente un bautismo, ¿no?, de la psicología como ciencia experimental, sino una historia de la psicología entendida como filosofía natural, en la que hubo mojones, cambios, hitos, ¿sí? Y menciona algunos, si se quiere, el bautismo, así como cualquier, no sé, todo el conocimiento, en todo caso occidental, ¿no es cierto?, por una cuestión, digamos, del paso del mitos al logos, que es algo que tiene que ver con filosofía antigua, ¿no? Tiene que ver con los filósofos griegos, y el De Anima es un tratado aristotélico, ¿no?, de psicología, ¿no? Con las comillas del caso, se entiende lo que voy, ¿no? Se hablaba de alma en realidad. La idea era la idea de alma. En ese sentido, le estoy tratando de sugerir de nuevo esto de que cómo se fue cambiando el modo en que entendemos el objeto de estudio de la psicología. Antes en el caso de Aristóteles, eso lo dice el libro, ¿no es cierto?, el texto de un artículo de Hatfield, no se lo entendía a la mente ya como un principio vital, ¿no?, en el sentido de que Aristóteles también consideraba como campo como dominio de la psicología, como objeto de estudio de la psicología, las funciones vitales, ¿no? Es decir, aquello por lo cual nos mantenemos vivos. Eso también era psicología para Aristóteles. Eso fue cambiando, y obviamente ahí tienen el segundo viraje, el grande momento. Esto no es para nada exhaustivo, gente. Estos son solamente muy importantes momentos. La psicología cartesiana, ¿no? Ahí como se la entiende, y eso lo vamos a ver en la próxima unidad, y vamos a ver algo de eso, el dualismo cartesiano, como res cogitans, ¿no?
que es la res cogitans, es la cosa pensante. La idea de que el objeto de estudio de la psicología es todo aquello que puede ser accedido a la conciencia, puede ser accesible a la conciencia, ¿no? Es decir, básicamente las funciones racionales, de raciocinio, ¿no? De pensamiento, ¿sí? Y dejamos de lado las funciones, qué sé yo, de nuevo, aristotélicas, o que Aristóteles consideraba como las vegetativas, ¿no? Que mantienen vivos, no sé, el crecimiento, la alimentación, ¿no? Eso para Aristóteles era parte de la psicología, con las comillas de nuevo del caso. Para Descartes ya no, ¿no es cierto? La entendemos como el estudio de aquello que es accesible a la conciencia, y miren cómo cambió después también todo, ¿no? En fin, va a cambiar en Wundt, va a cambiar en los conductistas, va a cambiar en la psicología cognitiva, en la Gestalt, va a cambiar, ¿sí? Y como les digo, un poco la idea es mostrar como que eso no debe verse como una idea de borrón y cuenta nueva, como que no haya una acumulación de saberes, porque hay una suerte de, primero, bueno, estoy yendo un poco, pero primero respetar la complejidad del objeto de estudio psicológico, la diferencia y la complejidad, ¿no? No solamente a nivel de las poblaciones, de las culturas y demás, sino todas las cosas que hacemos con nuestra cabeza, básicamente, ¿no? Todo lo que pasa allí. Una es esa. Y la otra es que no necesariamente hay que verlo como un contraste, un choque, una puja, ¿no? Así como de todo o nada. O gana el conductista o gana el de la Gestalt. Se entiende un poco, esa es la idea. Sino que hay, con roces, con choques, obviamente que lo va a haber, pero que sí hay una elaboración y un desarrollo, ¿no? Continuado. Es un poco ¿cómo decir? La lección de fondo, ¿no? Acá se pueden llevar. Bueno, nada, lo que ya les dije antes, ¿no? Lo de Descartes, ¿no? Y el hito también ahí, entender cómo se podía introducir métodos cuantitativos también para el estudio de fenómenos como, por ejemplo, la percepción. Y nada, ¿qué pasó a partir de 1750? Dice Hadfield, estamos pasados, ¿me puedo extender un poco más? ¿Les parece? No sé. Sí, profe, tranqui. Un ratito más, y así por lo menos cerramos la idea del conductismo, que yo quería llegar a eso. Nada, y en una última etapa que dice que no está muy estudiada, básicamente, en donde se primó la idea de la psicología como ciencia natural, y eso también llevó a una proliferación de laboratorios hacia fines del siglo XIX, del cual obviamente Wundt no se lo puede negar, ¿no? Un actor totalmente protagónico de ese proceso, ¿sí? Esto es una cosa muy hermosa, muy bella. Es solamente para que vean lo encontré por ahí, está en Wikipedia, lo pueden buscar. Esta es la portada de la primera traducción del libro al latín, del libro de Ibn al-Haytham o Al-Hazen del siglo XI, gente. Esto fue escrito en el siglo XI, esta es la portada de un libro escrito en el siglo XI, y miren qué hermosura. Acá lo que tienen son muchísimos efectos y, en realidad, fenómenos ópticos, como, qué sé yo, la refracción, mírenlo, en realidad creo que las piernas quebradas del hombre deberían dar para el mismo lado, ¿no es cierto? Pero la refracción, la perspectiva, el arco iris, no sé, me parece una etapa increíble, que también habla, ¿no? De algunos fenómenos. Está bien que estamos hablando de fenómenos psicológicos básicos, claro, la percepción es de lo más básico que viene, pero, ¿no? Siglo XI, gente. Nada, me parecía muy lindo simplemente para traerlo. Vamos entonces ahora a la cuestión de la filosofía, estos molestos filósofos que han un poco la imagen, ¿no? La idea es que han sido una suerte de ancla para la psicología, que no se podía liberar de la especulación filosófica, y llegó el salvador de Wundt, pobre Wundt, ¿no? O sea, digo, del aporte que hizo no es nada menor, pero digo, esto no es Wundt, esto es un poco el relato posterior, objetivo que se hace de que, llegado el momento, la psicología, un día que se fundó ese laboratorio en Leipzig, y la psicología se convirtió en experimental y de repente abandonó todo raciocinio y el ejercicio del razonamiento, más bien entendido en términos de
análisis filosófico, de estudio de los conceptos y demás, o, dicho un poco más despectivamente, la especulación filosófica, ¿no? Esto un poco parte, esto es lo que yo quiero que entiendan, esto es parte del relato fundacional, del relato que hubo, ¿no? En un determinado momento, un antes y un después, ¿sí? Y lo que pasó allí es que adoptamos métodos experimentales y abandonamos a la especulación filosófica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es parte del relato. De nuevo, un relato que está siendo cuestionado aquí, ¿sí? Yo me imagino que Ana ya no debe estar porque tiene que estar en su clase. Yo sigo viendo mi presentación, así que nada, si hay preguntas... ¿Hola? Sí, Ana no está. Me imagino que ya no está porque es tarde y está bien. Pero bueno, sigamos un ratito más como decíamos. Digo, quería decirle solamente que si hay una pregunta me interrumpen y listo. Nada, en ese sentido, como él cuestiona esta idea, el mito de la fundación, también cuestiona la idea de que se han distanciado, a raíz de esa fundación, psicología y filosofía, ¿sí? También habla en el texto de presiones, particularmente de la psicología norteamericana, estadounidense, ¿no? Presiones de nivel más bien sociológico, a nivel institucional, ¿no? Pujas para armar un departamento de psicología o fondo, ¿no? Conseguir fondo para hacer una facultad de psicología, aunque no parezca, cuesta dinero, gente, hacer esto. Y nada, la cuestión es que, según él, no hubo tal, o sea, primero que no hubo tal puja, pero lo que sí, me confundí yo, lo que sí pasó es que hubo historiadores y psicólogos, ¿no? Muy prominentes de la época, comienzo del siglo XX, que necesitaban proyectar una imagen de la psicología como netamente experimental, como alejada en particular, por un lado, ¿no? De la filosofía, y por otro lado de la mera aplicación, ¿sí? Como solamente un recurso, ¿no? Para domar o controlar, ¿no es cierto?, el comportamiento humano. Eso es una mirada de muy, ¿cómo decirlo? Se pretendía como explícitamente, eso quise decir, explícitamente mostrar, proyectar una imagen de la psicología como una ciencia seria. Una ciencia seria, de nuevo, a lo Harré, tomando una idea de lo que es ciencia equivocada, ¿no? Más bien tirando, o sea, más bien parecida a una ciencia en el modelo positivista. El libro importante, y de nuevo, no les hace falta conocer de este libro, digamos, pero fue un libro muy importante de historia de psicología de Boring, y es que básicamente ahí donde se da esto, ¿no? Se muestra la ruptura con la filosofía y básicamente la idea de que la psicología es lo que es por su método, por el método experimental que adoptó. Y, a ver, gente. No, pero bueno, y a ver. No sé si podemos... Porque el conductismo y filosofía es todo otro tema. Vamos a tener que parar por eso. Bueno, gente, dejemos acá por ahora, porque si no, yo le estoy quitando tiempo a otras clases. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Lo que pasaría ahora, en principio, sería qué pasó después con el conductismo, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Puede dejar un segundo la anterior, Filimina? ¿La anterior? Yo lo voy a subir, ¿eh? No te preocupes. Ah, ok, gracias. Subo todo. No, esto es un exceso de generosidad, gente. No, es broma. A mí me parece que esto es útil. Yo lo que no quiero, y por eso no se lo subo antes, ya está, por hoy cerremos, gente, porque además, como les digo, no estoy tan bien. Haremos lo posible en la próxima clase. Yo estimo que lo vamos a poder hacer. Les decía, yo no se los doy antes a estas presentaciones porque yo lo que quiero es que ustedes pasen por los textos. Yo no quiero que estas presentaciones reemplacen a los textos. Entonces, ya mismo, ya cerramos con Harré,
Ahora le voy a subir la presentación del tercer capítulo de Harré, pero en principio ya después, cuando terminemos esto, también le subo el de Hatfield. Bueno, gente, se hizo lo que se pudo. A ver, ¿dónde estamos acá? ¿Estamos bien? Por lo menos se pudo hacer algo. Yo también un poco cansado, así que también por eso me detengo aquí. Sí, profe. Y nada, como saben, la próxima clase vamos a trabajar sobre el vínculo entre filosofía y conductismo, en particular entre positivismo y conductismo, que es un poco más complejo de lo que plantea Harré, por más que uno viéndolo como imágenes, ¿no? Como decir, por un lado está el conductismo, en su versión como estándar, y por un lado está el positivismo. Bueno, sí, obviamente, hay un parecido, ¿sí? Pero a nivel histórico no hubo una influencia tan directa. Eso es lo que va a plantear. Pero bueno, terminaremos entonces con conductismo, y luego en mi texto y en la parte de psicología y ciencia cognitiva, o bueno, la irrupción de la psicología cognitiva, y el que yo voy a denominar mal llamada revolución cognitiva, ¿no? Bueno, nada, lean el texto mío, como ya saben, hasta la página 18, creo que les dije. Bueno, se lo dije antes, pero en definitiva, el último... Sí, exacto, página 18. El último apartado no lo vamos a ver. Y bueno, terminaremos con Hatfield. Así que ya, obviamente, ¿no? En el aula. Espero ya estar bien como para eso. Y ya les subo la grabación. Chao, chao, hasta la próxima.